Romanos capítulo 15, verso 1 al 13. Y hoy seguimos en nuestra serie de los atributos de Dios y vamos a hablar de la paciencia de Dios. Si siguen las redes de la iglesia, desde ayer empezaron a asustarse con ese tema. Entonces, leamos primero Romanos capítulo 15, verso 1 al 13, que será el texto que por la misericordia del Señor espero exponer y que Dios nos guíe y nos permita tener entendimiento, aplicar y obedecer su palabra. Iremos a otro texto también, sobre todo de la Biblia, pero quiero que mientras leen noten las particularidades de esa porción de la palabra de Dios. Justo ahí como en el centro de todo el argumento inspirado por Dios, en Pablo viene este asunto de la paciencia de Dios y lo relaciona con la Biblia, pero noten que no lo desconecta de la vida de la comunidad de la fe. Y eso es otra vez la dinámica que hemos notado, que no se nos permite en la palabra de Dios hablar de las cosas enormes, de la grandeza revelada de Dios, sin poner los pies sobre la tierra y decir, esto significa para ustedes. Así que no nos permite hacer una confesión abstracta o teórica de nuestra fe, sino que de inmediato lo hace aterrizar. Y notarán que el texto claramente está diseñado para generar ese impacto por el poder de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, verso 1, y leeremos hasta el verso número 13. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión del pueblo judío para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios en su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Y los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Yo les ruego en el amor de Cristo que la reciban como ella es, poderosa, sobrenatural, palabra de Dios. Oremos, Señor, gracias por traernos de nuevo a ver que la Biblia se escribió para que te conociéramos a ti. Tu inmensa, inquebrantable, constante, continua paciencia con tu pueblo, con el mundo, con cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, a verte. Abre nuestros ojos, por favor, para verte en una forma nueva, vigorizante, confrontadora, pero también sanadora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Sabemos mucho sobre la paciencia, por eso hablamos poco de ella. Son pocas las enseñanzas sobre la paciencia de Dios y en particular sobre la implicación de la paciencia de Dios con respecto a nuestra vida cotidiana.
Esto tiene que ver con dos problemas fundamentales que debo presentar en la introducción. Lo primero es la forma en que pensamos la paciencia y la otra es la forma en cómo practicamos la paciencia. Nosotros pensamos en la paciencia de Dios como un asunto del tiempo y de la distancia. Algo así como se podría ver en el ejemplo de un niño adolescente que espera a su mamá de compras, sentado ahí en esas poltronas o muebles que ponen en los centros comerciales con su equipo de videojuegos. Y la mamá se enorgullece de su niño diciendo, ay, mi niño es tan paciente, mientras la señora busca blusas y zapatos. Pensamos de la paciencia como que es un asunto de tiempo extendido, aguantar, esperar, esperar, esperar sin quejarse. Y como que no tenemos un Dios que va a jalarnos la ropa como este niño haría en el centro comercial cada 5 minutos. Mamá, mamá, vámonos ya. No, ese niño está muy feliz y podría quedarse una eternidad mirando sus jueguitos en su equipo móvil y la mamá diría, wow, qué niño tan paciente. Tenemos un problema en cómo pensamos la paciencia, pero también tenemos un problema en cómo practicamos la paciencia. Pedimos paciencia para nosotros, pero no para los demás. Ya usted ha escuchado ese asunto de que no deberíamos hacer la oración, Señor, dame paciencia. ¿Ha escuchado eso? Señor, dame paciencia. Porque en respuesta a esa oración, Dios enviaría personas que de verdad nos pueden entrenar muchísimo en la paciencia. Tus compañeros de trabajo, un niño que no aprende muy rápido, un esposo que tampoco, una familiar, un vecino. Y por el contrario, nos gusta lamentarnos como el Chavo del Ocho. Es que no me tienen paciencia. Bueno, tal vez para entender nuestro problema con la paciencia es que necesitamos ir a otro texto de la escritura, que a veces uno encuentra que las escrituras son más fáciles, siempre es así, que la escritura está interconectada, ¿no? Los expertos llaman eso intertextualidad, ¿no? La idea de cómo la escritura está hermosamente conectada, pero a veces es tan evidente que hasta los que apenas entendemos unas cositas de la Biblia decimos, wow, pero es que es así. Y entonces yo quiero mostrárselos en Mateo capítulo 18. ¿Se acuerdan de esa historia? Mateo capítulo 18, verso 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustar las cuentas, fue presentado uno que debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo que tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces al salir aquel siervo, el que le habían perdonado aquella inmensa, imposible de pagar deuda, encontró a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y ahí puede hacer la comparación entre eh, la cifra anterior, 10,000 talentos, y una cifra muy, 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 muy inferior, y echándole la mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies otra vez, le suplicaba, ahí está, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ahí está reflejado nuestro problema con la paciencia. Primero, que pedimos paciencia en lugar de perdón. Pensamos que la paciencia es un asunto de espéreme, 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 espéreme. Como, como tú le dices muchas veces a Dios en cosas que tú sabes que debes cambiar, en cosas que tú sabes que no están bien. Y entonces, espérame, espérame, espérame. Yo un día iré, yo un día lo haré. Pides paciencia, pensando que es un asunto de tiempo.
yo un día voy a cambiar, yo un día voy a cambiar. O de distancia. No me acose, no esté encima de mí diciéndome que debo hacer esto. Pero en segundo lugar, también allí se ve claramente que lo que él pide para sí mismo no está dispuesto a darlo a los demás, que no está relacionando la paciencia perdonadora de Dios con la paciencia perdonadora que debe tener con los demás. Y bueno, volviendo al texto de Romanos capítulo 15, que es el que expondremos esta mañana, ¿se dan cuenta de la estructura del texto, estudiantes de la Biblia? ¿Se dan cuenta? 1 al 3. Sobrelleven las cargas o las flaquezas de los débiles, no se agraden a sí mismos, agraden a su prójimo en lo que es bueno y de edificación. Más adelante va a decir verso 7, acétense, verso 1 al 3 y después verso 4 al 6. Ahí está ese asunto de la paciencia, de las escrituras de la paciencia de Dios. Y después del verso 7 en adelante, tal vez lo notaron, gentiles, 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 gentiles. Jesús se hizo un siervo paciente a los judíos para que los gentiles pudieran entrar al plan de salvación. Y eso dice, es una inmensa esperanza, como que el texto bíblico está diseñado para obligarnos a hacer lo que decía Calvino, la teología de rodillas. Pero entiende eso bien, porque este asunto de la teología de rodillas se entiende a veces un poco románticamente. Como que la teología solo nos postrara en adoración, pero entendemos por la escritura que la adoración no es solo la adoración contemplativa o privada o asociada a la liturgia, a la adoración del pueblo de Dios, sino específicamente a la obediencia. Y nos obliga el texto a decir, ¿ustedes quieren hablar de la paciencia de Dios? Entonces imítenla. Traten de imitar a Dios para conocerlo mejor. Los teólogos hablan de esto como los atributos comunicables de Dios. Términos que se usan para decir que Dios tiene una cantidad de características que observamos en su santa palabra, que podemos conocer de Él, que algunas no son comunicables. Por ejemplo, Él es omnisciente y omnipresente. Él ni quiere ni espera, así lo ha decidido en sus decretos, que el ser humano llegue a ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero Dios tiene también otras características. Él es santo, Él es fiel, como veremos la próxima semana. Él es bondadoso. Y esos atributos, Él sí ordena que la humanidad los copie de Él. La humanidad creada a imagen de Dios, entonces debe ser amorosa, como Él es amoroso. Y aquí nos está diciendo que hemos de ser pacientes, como Él es paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al revisar este texto? 3 cositas sencillas que espero que ustedes la recuerdan, porque empiezan por la F. A propósito de la palabra fuerte y la palabra flaquezas del verso número 1, que a las señoras les causa mucho interés esa frase. ¿Qué es sobrellevar las flaquezas de los hermanos? Y claro, los que estamos luchando con el peso, decimos, ay Señor, yo quiero llevar las flaquezas de mi hermano. Entonces, a propósito de la letra F, flaquezas y fuertes, los fuertes que aprendan a llevar las flaquezas de los hermanos, vamos a contemplar en este texto en primer lugar la firmeza con la que debemos imitar la paciencia de Dios. En segundo lugar, el fundamento de la paciencia de Dios, claramente lo enseña el texto. Y en tercer lugar, el fruto de la paciencia de Dios en nosotros. Entonces, primero la firmeza. Es muy claro el texto en que antes de introducirnos a esa cosa maravillosa, como verán, que es la paciencia de Dios, yo leyendo sobre esto en las escrituras esta semana, he aprendido y quiero aprender más a amar la paciencia de Dios. No sé por qué no había estudiado ese tema antes en esa profundidad, para ver también la firmeza con la que Él
quiere que nosotros imitemos su paciencia. El texto lo presenta claramente. En primer lugar, en la iglesia cristiana. Miren ahí, debemos sobrellevar las flaquezas o las cargas de los hermanos. No está justificando esas debilidades que algunos hermanos tienen y que ha comentado en el capítulo anterior en cuanto a qué comer, unos asuntos de conciencia. Pero claramente dice, verso número 1 y 2, que no nos debemos agradar a nosotros mismos, sino que cada uno debemos agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pensaba, por ejemplo, en que pues algunos no somos vegetarianos, ni mucho menos muy adeptos a consumir vegetales, ¿no? Pero si vamos a visitar a un hermano, o estamos con un hermano que el médico le ha ordenado una dieta, especialmente dedicada a los vegetales, cero proteínas de esas que acostumbramos. Entonces, si yo estoy dispuesto a agradar a mi hermano y no comer otra cosa que los vegetales. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es una posición activa con respecto a eso. En el verso 7 usa una palabra que en el idioma original es mucho más fuerte que esto de aceptarse. No es un aceptar teórico. Es casi como la expresión adoptar. Adóptense los unos a los otros. Y por supuesto, el modelo de esa firmeza de imitación de paciencia es nuestro Señor Jesucristo. Verso 3 y verso 7. Cristo no se agradó a sí mismo. Verso 7. Cristo nos aceptó a nosotros. Nos adoptó. Versos 5 y 6 dice un objetivo específico que tiene es que seamos de un mismo sentir, que podamos reunirnos y levantar una sola voz que glorifique al Padre, que en este asunto de aterrizar la doctrina teológica de que Dios es paciente conmigo, yo no puedo hacer esa confesión de fe si no lo hago sobrellevando, agradando, aceptando, construyendo en una comunidad local de creyentes con los que me veo, con los que me relaciono, la búsqueda de la unidad de un mismo sentir. Vamos a hablar después un poco más qué es ese sentir. Entonces, la firmeza en la iglesia cristiana, pero también la firmeza en la misión cristiana. El verso 8 debe traducirse: Cristo se hizo pacientemente servidor de la circuncisión. Cristo mismo muestra la paciencia que tuvo con Israel para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas, pero sobre todo este gran énfasis del verso 9 al verso 12, los gentiles, los gentiles, los gentiles, los gentiles. La misión cristiana entonces es la prueba de la paciencia de Dios en la historia humana. Que usted y yo somos llamados a vincularnos a la misión cristiana como una experiencia de imitar a Dios en su paciencia, la misma paciencia que tuvo con el pueblo de Israel, la misma paciencia que se extiende a las personas que no lo conocen. Entonces la paciencia en la misión cristiana es perseverar en la evangelización. Uno de los problemas que yo tengo con los métodos cortitos de evangelización es que nos dan la sensación de que ya terminamos el trabajo. Y yo sé, todos tenemos nuestras formas de compartir el evangelio. A mí me encanta una, si usted no la conoce, yo se la explico. Se llaman los 3 círculos. Me encanta porque se puede graficar, se puede recordar fácilmente, ¿cierto? El círculo de la caída del mundo quebrantado, el círculo del propósito original y la creación perfecta de Dios, y el círculo de cómo Cristo pasa de esta realidad quebrantada a la realidad de Dios y cómo Dios va a restaurar todas las cosas en Cristo. Y preguntarle a la persona, ¿en dónde te ubicas? Y generalmente los seres humanos, en eso lo hacía con una persona esta semana, y me decía, claro, este es el mundo en el que yo vivo y esta es mi vida, una vida quebrantada. Antes podía mostrarle cómo la obra de Cristo es suficiente y perfecta para llevarlo a tener paz con Dios y a crecer y aspirar y anhelar el día que Él venga para hacer restauradas todas las cosas. Y está bien tener un método, pero a veces es la idea de que cuando yo ya le dije, le conté las 4 leyes espirituales, le dije 2 cositas
ya esa persona, como no me quiso ir, como no quiso ir conmigo a esa iglesia o al grupo de oración, al rebaño, como no quiso hacerme más preguntas, yo ya cumplí. La misión cristiana es una actividad permanente. En Hebreos 6, 11 y 12 se contrasta la paciencia con la pereza para indicar que no seamos perezosos, sino que para avanzar en la vida cristiana imitemos a los que por la paciencia conocieron la eficacia de las promesas de Dios. En 1 de Timoteo 1:16, Pablo cuenta su testimonio diciendo, en mí se manifestó toda la paciencia de Dios para que otras personas pudieran conocer a Dios. Es decir, que la paciencia que Dios te ha mostrado a ti es un anticipo de tu tarea de evangelización. Y bueno, también cuando nos unimos para enviar misioneros, cuando damos donativos, cuando oramos. Y bueno, el texto es bastante sólido en mostrar que los cristianos debemos imitar firmemente, comprometidamente la paciencia de Dios, pero no nos deja ahí. El verso 4 y 5 contienen como la crema innata de este texto. Noten que en este texto se repite la expresión paciencia y consuelo. Y habla de la paciencia y el consuelo en primer lugar de las escrituras, y en segundo lugar nos dice que esa paciencia y ese consuelo proceden de Dios, emanan de Dios, no se agotan en Dios. Son modeladas por Dios, son regaladas por Dios. La paciencia y el consuelo. ¿No les parece muy hermoso que esas dos palabras estén juntas? En una nos habla de esa hermosa providencia y gracia de Dios que se extiende sobre nosotros pecadores. Y en la otra, como un constante paracaleo, como la función del Espíritu Santo de animarnos, animarnos, siga, siga, no se desanimen en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, el fundamento de la paciencia de Dios es en primer lugar la Escritura. Y por la Escritura sabemos muy bien, por ejemplo, el trato de Dios con Israel. Si usted lee todo el Antiguo Testamento y persevera con paciencia, leyéndolo todo, porque de pronto tú eres uno de aquellos que no ha leído todas las Escrituras todavía, siquiera una vecesita en su vida. ¿Usted no ha visto esas personas que se sienten muy orgullosas de haber leído toda la Biblia? Y yo me leí toda la Biblia de pasta a pasta. Y yo digo, ¿y? Los puritanos pensaban que debería leerse cada 2 semanas. Y tú piensas que yo me leí toda la Biblia, pero algunos ni eso. Si tú perseveras leyendo todo el Antiguo Testamento, te darás cuenta de una cosa muy clara. Qué paciencia que tuvo Dios con Israel. Y entonces llegas por ahí a un pequeño profeta que se llama Jonás, que pelea con Dios precisamente por eso. Porque le extendió esa paciencia a otros. Yo sabía, le dice Jonás en medio de su amargura y su deseo de morir. Yo sabía que a esos criminales de Nínive tú los ibas a perdonar porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tú extiendes paciencia de manera extraordinaria. No solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Cuando anunció el diluvio, todavía esperó 120 años. ¿Y tú piensas que has esperado mucho que cambie tu esposo? Él anunció el diluvio. Dijo, voy a destruir esta creación. Por favor, Noé, haga un arca. Uno diría, a los 8 días él es capaz de hacer el arca. Dios era capaz de hacer el arca. 120 años de paciencia mientras Noé, pregonero de justicia, anunciaba que Dios iba a destruir, que había una oportunidad, que había una puerta abierta. Cuando decidió destruir a Canaán,
Ustedes que critican tanto que en la Biblia hay guerras y que Dios ordenó destruir a Canaán. ¿Sabe cuánto tiempo esperó Dios a que la maldad, en una frase antropomórfica y metafórica, la maldad subiera hasta Dios? Esa es la expresión que uno dice. Dios tenía que esperar que subiera. ¿Sabe cuánto esperó? 400 años. Es claro que las escrituras nos muestran la paciencia de Dios. Y Romanos 2:4, uno de mis versos favoritos en Romanos, porque es punzante. Pues que no te das cuenta que la bondad y la paciencia de Dios debería guiarte al arrepentimiento. Si en todas las escrituras nosotros contemplamos la paciencia de Dios, pero el autor, inspirado aquí en Romanos 5, nos dice que no es solo la paciencia testificada en las escrituras. Verso 5. Es el Dios de la paciencia y el consuelo, que la paciencia emana de Él, infinita, vigorosa, alentadoramente, que no se agoza, que es constante. A veces confundimos la misericordia de Dios y la bondad de Dios y la fidelidad con la paciencia de Dios. Y bueno, allá nos ayudan los hermanos que han estudiado las escrituras para decirnos cuál es la diferencia entre la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. Entonces nos dicen, la misericordia de Dios es la respuesta de Dios en tanto el ser humano es miserable y pobre. Pero la paciencia de Dios es la respuesta de Dios en tanto el ser humano es pecador y criminal. Y la paciencia de Dios es la respuesta de Dios cuando tú vives fallando y fallando y fallando y fallando. No solo necesitando y necesitando y necesitando. Y por eso es que conecta la paciencia de Dios con el consuelo, porque ese mismo hecho de que Dios sea paciente contigo debe ser un motivo hermoso de aliento y de consuelo. Bueno, nos dice que es Dios el dueño de la paciencia. Entonces, debemos entender la paciencia en dos dimensiones. Una dimensión es la paciencia de Dios con respecto a sí mismo. Que Dios es poderoso no solo hacia su creación, sino también hacia Él mismo, en tanto puede controlar sus emociones. Por eso la expresión más común en el Antiguo Testamento para esto es lento para la ira. A ti se te atraviese un carro o una moto en la carretera y de inmediato tú reaccionas. Tal vez tu esposa te logra frenar un poco para que no salgas corriendo detrás de él a hacer lo mismo que el otro está haciendo. Pero tú te das cuenta dentro de sí mismo, Dios mío, y tenemos que hablarnos a veces a nosotros mismos. Cálmate, 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 como el Señor en el ascensor, que iba con su pequeño niño, y el niño iba llorando a gritos dentro del ascensor, y gente empezó a subir al ascensor en estos edificios gigantescos, y él empezaba a decir, Jaimito, cálmate, Jaimito, cálmate, Jaimito, cálmate. Una de las personas del ascensor le dijo, Señor, pero qué tremenda paciencia tiene usted con su niño Jaimito. Y él le dijo, no, Jaimito soy yo. Nosotros no somos como Dios, nosotros no somos lentos para la ira y grandes en misericordia. Nosotros somos lentos en misericordia y grandes en ira. Dios tiene la capacidad de esperar y esperar sin contrariarse. Él sabe que tú estás en pecado. Él sabe que tú lo desobedeces. Sabes que has prometido cientos de veces leer la Biblia todos los días y orar un momento en tu vida devocional. Y que cuando mucho lo consigues es una vecesita a la semana y que encima te sientes orgulloso de eso. Y Dios espera. Pacientemente te espera. Pero también nos indica que la paciencia de Dios tiene que ver con su actitud hacia nosotros. Ya hemos visto hacia el mundo, hacia su pueblo.
y conecta con una doctrina que hace parte de las famosas 5 doctrinas de la fe reformada en su expresión calvinista. Cuando este año con Pastor Efraín, Pastor Cristian y los ancianos, este año vamos a enseñar más doctrina, pues por eso les estoy enseñando más como con doctrina. Entonces, quiero mostrarles esto que son las 5 doctrinas de la fe reformada y calvinista, cómo se definieron por allá en esos debates un poco de años después de la reforma. Si sale en pantalla nos ayuda. Y pues para recordarnos nosotros usamos un acróstico que es la palabra tulipán en inglés, porque pues en inglés es que se hizo el acróstico. Entonces es el tulip, la depravación o incapacidad o corrupción total, de ahí viene la T. La elección, la decisión de Dios de elegirnos sin ninguna conexión con méritos de ninguna clase, todo lo contrario, la elección incondicional de Dios, pero en inglés entonces con la U, conditional election. Después la expiación limitada, que cuando Jesús fue a la cruz no fue a morir por una posibilidad para la humanidad, sino por su pueblo. Él sabía exactamente por quién estaba derramando su sangre. Entonces la L, la limitada expiación. La gracia irresistible, que cuando por el poder de la palabra de Dios el Espíritu Santo resucita a las personas para que escuchen la voz de Dios, y cuando eso ha pasado en nuestras vidas, eso es, ¿no? Bueno, y finalmente ahí viene la perseverancia o la preservación de los santos, los llamados a ser santos, los escogidos y apartados de Dios, los hijos de Dios. El hecho de que Dios ha prometido la preservación, la perseverancia de sus hijos. Ahí está la doctrina. Encerrado en ese capítulo de teología está la doctrina de la paciencia de Dios. Dios asegura que extiende su perdón hasta el final. Cristiano, ¿has escuchado esta cosa tan gloriosa? Que Dios ha establecido su justicia en Cristo para perdonar tus pecados aún futuros. ¿Has entendido esa cosa gloriosa, hijo e hija de Dios? Que no le enseña así las escrituras para que tú juegues con el pecado, sino para todo lo contrario. Que Él ha establecido que es tu Padre perdonador, quien va a tratar y luchar contigo, que te va a disciplinar y bendecir a lo largo de todo el camino. Ahí está encerrada la doctrina de la paciencia de Dios. Entonces, por supuesto, debemos pensar en la paciencia de Dios con respecto al fruto que ella quiere producir en nosotros. Bueno, ya mencionamos, y no puedo extenderme en este punto que me encantaría, de la misión cristiana. Y la relación que hay en esta escritura entre la paciencia cristiana y la misión cristiana. Sería todo un capítulo, todo un libro inmenso para explorar. Cómo lo que Dios quiere que su pueblo haga en este mundo debe ser escrito con la tinta de la paciencia, debe ser impulsado con la energía de la paciencia, debe ser entregado con la cotidianidad de la paciencia. Me encantaría explorar eso. Porque ustedes ven 5 veces, gentiles, 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 y por eso nos dicen los expertos en el libro de Romanos, que el libro de Romanos realmente fue una estrategia misionera de Pablo para levantar recursos. Les cuento qué evangelio predico yo y al final les digo, ¿ustedes quieren que los gentiles escuchen ese evangelio? Ayúdenme, ayúdenme. Para ir a España, para ir a Europa, de ustedes quiero pasar a Europa. Quisiera hablarles pues de eso, pero el tiempo no me lo permite. Pero también, además del fruto de la misión cristiana, verso 4, verso 12, verso 13, y usted cristiano que tiene su
aparato móvil, esto también es un móvil. ¿Sabían eso? Esto que yo tengo aquí es una copia en español de las Sagradas Escrituras. También es un móvil. Es decir, usted puede traerlo a la iglesia. Es móvil, es móvil. Lo único móvil no es otro aparatito que hay por ahí. Eso también es móvil. Y entonces en este móvil es más fácil porque es más grande, más amplio. Puede subrayar y todo. Uno puede traer otros móviles también y puede venir con otros móviles también. Pero verso número 4, verso número 2, verso número 13 tienen una palabra inmensa, inmensa, que Pablo repite muchas veces en sus cartas. Y es nada más y nada menos que la palabra esperanza. Esperanza. Él quiere que tengamos esperanza. Miren, verso 4, clarito, ¿no? A fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué existe la paciencia de Dios sobre nosotros? ¿Para qué nosotros practicamos la paciencia de nosotros en la iglesia, en la misión cristiana? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos esperanza. Verso 13, noten. Esa esperanza nos dice, viene de Dios, es de Dios. Es una esperanza abundante. Para ti y para mí que somos tan negativos, tan pesimistas. Que la familia dice, ay, compremos una bicicleta. No, porque nos vamos a accidentar. Hagamos una reunioncita para celebrar algo en la familia. No, porque nadie va a venir. Para ti y para mí que somos tan pesimistas, tan dados a la tragedia, tan afectados por las noticias negativas, por las malas películas, por las malas vistas en estas redes sociales, nos dice que abunde la esperanza. Pero hay más, hay más. Nos dice que esa esperanza llena de algo. Sí, que esa esperanza no se queda pues diciendo una palabra bonita para pintarnos la cara color esperanza, no. Esa palabra viene con dos condiciones que también son fruto del Espíritu. Gozo y paz. Ahora, ¿cómo? A ver, explíqueme, por favor, predicador. ¿Cómo usted me trae desde la palabra paciencia a la palabra gozo y paz? Si precisamente, por eso yo le he ido diciendo, Dios, dame paciencia o ténganme paciencia, porque precisamente es eso lo que no trae ni gozo ni paz. Se lo voy a explicar. Y se lo voy a explicar con un versito de la Biblia también, que yo espero que usted se sepa de memoria, que hace parte de esos 30 o 40 versitos de la Biblia que deberíamos todo cristiano saber de memoria. Juan, el Evangelio, capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12. Pero a todos, bueno, yo me lo sé en la Reina Valera, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, a veces en Reina Valera, potestad, que es derecho y autoridad, quizás una mejor traducción, de ser hechos o de llegar a ser hijos de Dios. Ese versito es de los que usted debería saberse de memoria, porque necesitamos memorizar. Es muy bueno para evitar el Alzheimer, pero mucho mejor para edificar nuestra alma. Porque si en las noches oscuras del alma, en medio de las pruebas, nos llegan versos de memoria a nuestra mente, son espada del Espíritu maravillosa y poderosa. Hemos de memorizar, no solo el catecismo con el pastor Efraín, versos bíblicos de memoria. A propósito, esta semana yo publico muy pocas cosas, pero ahí en mi estadito, a mi nieto, recitando Proverbios 1:7. Niño, una pulguita de 6 añitos. Y lo dice con toda firmeza. El temor del Señor. Pensaba, si estos niños logran memorizar palabra de Dios,
nuestra Colombia será diferente. Sus vidas serán diferentes. Memorice palabra de Dios. Pero mire este verso número 12. La primera observación que hay que hacer con este verso es que la palabra hijos, ahí no es la tradicional palabra hijos de griego, sino una palabra que sería mejor traducida realmente, niños. No hay un mayor problema en términos de traducción, pero cambia mucho el sentido. Les dio el derecho de ser niños de Dios. Por ahí vamos concluyendo. ¿Saben que uno sí practica la paciencia con los niños? ¿Cuántas veces le enseñó a su niño a decir gracias, por favor, permiso? Conozco niños que a los 45 años todavía no han aprendido. ¿Verdad? No estoy charlando. No estoy charlando. Y papá y mamá, una y otra vez, mi amor, ¿cómo se dice? Ay, por favor. Y a los 20 años, mi amor, llevo 854.504 veces que te he dicho, ¿cómo se dice? Mamá, qué pena, sí, por favor. ¿Se dan cuenta? En la familia funcionamos a partir de estos asuntos de la paciencia. Y este es el punto. La esperanza es la profunda certeza de que Dios continuará conmigo, incansable, inquebrantable, constante, ininterrumpidamente hasta el final, hasta la meta de hacernos como Cristo para su gloria. Cuando vinimos a Él nos dio ese derecho. Como que cuando vinimos a Cristo firmó un pacto. Te voy a aguantar todos los años que sea hasta que madures. Nunca me voy a bajar de tu barca. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la inmensa promesa de la esperanza. Que Él no nos dejará. Que Él seguirá con nosotros toda la vida. Que nos disciplinará, que nos bendecirá, que seguirá con nosotros. Si eres un verdadero hijo de Dios, tienes la certeza de que Dios te preservará y irá contigo. Él no dijo, voy a estar contigo y voy a estar observando a ver si a los 3 años aprendes a decir por favor. Si a los 3 años veo que no dices por favor, chao, yo estoy buscando gente mejor que tú. No. Incansablemente, inquebrantablemente, constantemente, ininterrumpidamente hasta el final. Esa es la gloriosa doctrina de la paciencia de Dios. Y si tú experimentas la paciencia de Dios, ten paciencia con la iglesia. Ten paciencia con tu amigo que no es cristiano y que ya te ha rechazado muchas veces. Con tu hijo que no es cristiano y que promete sí orar, leer la Biblia en la iglesia y nunca lo cumple. Y eso nos llena de gozo y de paz. Yo no estoy pagando mi salvación a crédito en cuotas semanales de diezmos y de asistencias a iglesia. Yo tengo un Dios que va a caminar conmigo toda la vida, que a veces me va a disciplinar, a veces me va a bendecir, pero ese es el Dios de la paciencia. Y por eso Él dice, para que por medio de la paciencia y del consuelo de las sagradas escrituras tengamos esperanza. Mi esperanza no es un sentimiento de que las cosas van a mejorar. Mi esperanza es la certeza de que Dios incansablemente,
inquebrantablemente, constantemente, ininterrumpidamente. Y da conmigo hasta el final. Yo no lo merezco. Yo no tengo que pagar por eso. Él lo ha prometido en su pacto de gracia. Él lo ha establecido así. Y de esa esperanza yo me gozo y tengo paz. Y de esa esperanza tengo una reserva, como una inmensa represa, que me ayuda a soportar a otros hermanos, a sobrellevar sus cargas y sus debilidades, a no agradarme a mí mismo, sino agradar al hermano, para lo que es bueno y de edificación, a aceptarlo, a adoptarlo, así como yo fui adoptado, a comprometerme en la misión cristiana.